Muy buenas tardes, profesora, compañeros. Nosotros somos Ignacio Puero y Sebastián Godínez. Y en esta presentación vamos a hablar del paper An On-the-Fly Scheduling Strategy for Distributed Stream Processing Platforms. Los contenidos que vamos a ver en esta presentación son primero la introducción, luego la hipótesis del trabajo, las ideas claves de la solución, las cuales se dividen en tres, la metodología de evaluación, la experimentación y finalmente el análisis y conclusión. En la era del Big Data, las plataformas de procesamiento de streaming distribuidas son un gran aporte porque entregan un feedback en tiempo real para la gran cantidad de datos con la cual se está manejando. Algunos de los ejemplos de las áreas en las cuales se utilizan este tipo de plataformas son el IoT, las redes sociales, los programas financieros, entre otros que obviamente necesiten de hacer procesamiento en tiempo real a una gran escala de datos. Como ya sabemos del curso, el procesamiento de stream difiere del tipo batch en características como ser en tiempo real, la infinidad de datos que se ingresan, la volatilidad de estos, entre otros. Es por esto que para este tipo de procesamientos los desafíos que más se le presentan son la planificación de tareas, la tolerancia a fallas, la consistencia de estados y datos, la escalabilidad y la alta disponibilidad que tienen que tener estos sistemas, puesto que obviamente tienen que estar constantemente funcionando. La tarea de planificar, en inglés scheduling, es determinar cómo los datos y las tareas son asignados de forma dinámica a los nodos físicos del sistema. También se encarga de ajustar dinámicamente las condiciones de carga para garantizar que las tareas estén equilibradas y que obviamente se ejecuten de manera constante. ¿Sí? La idea es poder reducir la carga que tienen los nodos. Como mencionó anteriormente mi compañero, los desafíos que definen la creación de sistemas de procesamiento de datos, de streams especialmente, se ven sujetos a encontrarse con burstines en los datos, es decir, momentos de alta carga, dependencias entre los procesos necesarios para procesar la información, siendo estas dependencias graficadas en forma de un DAG, es decir, un grafo acíclico dirigido, dependencias que implican un ordenamiento de las operaciones a realizar sobre los datos. Y finalmente, algo común para todo sistema, el tener un rendimiento adecuado independiente de la carga para poder entregar un buen servicio. Dados estos desafíos inherentes del streaming de datos para ser procesados, obtenemos los siguientes requerimientos deseables para un sistema de procesamiento ideal. El primero es poder soportar de forma efectiva la característica de burstiness de los datos de entrada. En segundo lugar, el poder cumplir con las operaciones en base a las dependencias previamente mencionadas en el DAG, sin comprometer la consistencia de la información ni los estados de procesamiento intermedios, como mensajes, que sean necesarios para el procesamiento de cada dato. Por último, poder manejar el estado del sistema con el objetivo de realizar las operaciones necesarias sin sacrificar disponibilidad, ni consistencia, ni estabilidad. La solución presentada por los autores tiene tres ideas claves, que son el task scheduling, que es la asignación de operaciones a nodos físicos en base a las condiciones que éstas presentan, en base a la información que se le entrega al nodo de scheduling. La segunda es el Double Exponential Smoothing, que es un estimador de carga en corto plazo para predecir anomalías del stream. Esto se realiza mediante el análisis de la información que se obtiene cada cierto tiempo de la llegada de datos. Y por último, el Optimized Traffic Aware Migration, que como su nombre lo dice, es la migración de operaciones dentro de la red de procesos para manejar el balanceo de las cargas. La estrategia de scheduling que se presenta en este paper consta de tres partes, a diferencia del problema de asignación que conocemos normalmente como el problema de la mochila. Además, considera el flujo de datos dinámicos en la carga de nodos y el tráfico entre workers. El objetivo principal de este problema es poder asignar y mapear los nodos disponibles y la topología de trabajo que se tiene a las distintas tareas que van entrando. Como se puede observar en la imagen, el scheduler le entrega la data y la topología de trabajo, se le entrega, estos dos, y mediante algoritmos de optimización asigna las tareas a los distintos nodos físicos que se tienen.
En el modelo de evaluación se consideran tres matrices. La primera matriz representa si un trabajo, es decir, una fila, es realizado por un worker, que es representado por una columna. La segunda matriz de adyacencia, que se denota con la letra B, indica si un trabajo I se realiza posterior a un trabajo J. Y la última matriz indica la conexión interna entre tareas y workers. Con estas variables y con las constantes que se tienen, se pueden resolver las seis funciones de optimización que se muestran en la diapo, que son los recursos asignados de topología, recursos utilizados de la topología, el rendimiento de esta, el tiempo promedio de procesamiento de un solo mensaje M para toda la topología, el tráfico de topología entre los trabajadores, el balance de tareas para los workers. Entiéndase a la topología como el orden de las tareas que se tiene que realizar, que es justamente lo que se visualiza en la imagen de la diapositiva anterior. Ahora, como es un problema multiobjetivo, los autores presentan que el resultado final, el resultado de la función final, es una suma de cada una de estas, obviamente cada una de estas con un peso. Entonces, con estos pesos, dependiendo del escenario que se presente, es posible seleccionar múltiples objetivos. Ahora, notar que dos cosas. Uno, se puede utilizar obviamente solo un objetivo si se quiere, y lo otro es que no se pueden utilizar todos los objetivos a la vez, dado que hay algunos que se excluyen uno con el otro. Como se observa en la imagen, además de existir un nodo central que se encarga de la asignación de tareas, y nuestro Traffic Scheduler, existe un monitor de carga por el nodo de proceso, por Process Node, el cual recopila información importante, cada 20 segundos, que es utilizada más adelante por los algoritmos de predicción que ha mencionado mi compañero para determinar eventos anormales. ¿Sí? La información que se obtiene de este proceso son dos. Primero, el tráfico de cada tarea, que es la cantidad de mensajes que llegan en este periodo de tiempo, dividido por la cantidad de tareas que se realizó. Y el segundo es la carga de trabajo de cada worker, que es la sumatoria de la carga de la CPU por cada tarea que se ejecuta en un worker. Otra idea principal de esta propuesta es utilizar doble exponential smoothing para poder predecir el comportamiento de los datos a mediano o corto plazo. En primer lugar, se supone que los datos llegan con regularidad estable, pero que el comportamiento de esta depende de su pasado inmediato. Se prefirió en este caso utilizar doble suavizamiento exponencial para poder considerar tanto el pasado inmediato como el pasado a mediano plazo. Esto se regula por medio de un coeficiente alfa, que define una ventana de tiempo para asignar carga a los nodos prediciendo la carga ideal. Lo importante de predecir a corto y mediano plazo es poder detectar bursts de flujo de información a tiempo y realizar las asignaciones de tareas según corresponda a los nodos. Esta tarea está vinculada estrechamente al siguiente punto. El uso de un protocolo de migración, Traffic Aware o dependiente de la densidad de tráfico de datos. En principio, se califican en tráfico activo e inactivo, si está siendo procesado o no, para ser migrado a un nodo de cómputo distinto. Esto se lleva a cabo con un sistema de migración de muchos a muchos. El centro de esto es poder realizar migración de datos para ser computado, pero manteniendo la consistencia y el estado de procesamiento de los mismos, para que puedan cumplir su ciclo de procesamiento como corresponde. En breves palabras, el funcionamiento de este protocolo consiste, por ejemplo, en tener una tarea de A que genera sobrecarga y una tarea de B que no genera sobrecarga, por lo que se realizan consultas para poder obtener los resultados de la tarea de A y poder comenzar a realizar la tarea de B. Ahora se procede a evaluar la solución propuesta comparándola con otras soluciones existentes. Primero está la solución propuesta, Traffic Aware. Luego tenemos la solución Elastic, que funciona con un modelo de predicción probabilístico de Markov. Y por último, tenemos el algoritmo base, Static,
que consiste en el usar el scheduling inicial de las tareas para ser ejecutadas sin mayores predicciones ni distribución de carga. La primera evaluación del sistema consiste en comparar su rendimiento realizando tareas con dos topologías de procesamiento. Primero, una topología para realizar word count, la cual posee dependencias lineales y se considera simple. Y por otro lado, tenemos una topología para realizar logstream, que tiene su DAG correspondiente, y vemos que las dependencias son más complejas que la topología lineal. Utilizando los datos de un stream de tweets recopilados como base, tenemos en la primera fila los gráficos para procesar datos con la primera topología, lineal, siendo los tres gráficos en columnas los que representan el throughput del sistema, el tiempo de procesamiento promedio y el balance de las cargas de los nodos. Para el primer gráfico, los mayores valores significa que es mejor. Para el segundo gráfico, menores valores es mejor. Y para el tercer gráfico, también menores valores es mejor. A grandes rasgos, podemos darnos cuenta que, para ambas topologías, el sistema de procesamiento posee buenos resultados. Para el throughput de los datos, es similar a Elastic, pero superior a Static. Para el tiempo de procesamiento ocurre lo mismo, es muy similar a Elastic y mucho mejor que Static. Pero, para el balance de carga, la propuesta Traffic Aware es mejor que Elastic y mejor que Static, significando un menor uso de recursos. La segunda prueba que realizan los autores es sobre dos constantes que se aprecian en algunas ecuaciones de los algoritmos presentados por los autores. El primero es la variable alfa, la cual es utilizada por la función de predicción de anomalías, el Double Exponential Smoothing. Bueno, del gráfico de arriba, la línea azul, el input stream, viene a representar la cantidad de datos que se ingresan por segundo, es decir, entre más alto obviamente más es el tráfico de datos, más es el volumen de datos que se ingresa en ese minuto. Entonces, del gráfico de más a la izquierda, se ve que ante un aumento del tráfico de datos, el algoritmo es menos sensible, es decir, un alfa más pequeño hace que el algoritmo sea menos sensible, por lo tanto, menos migraciones se van a realizar, o se van a realizar más tarde, mejor dicho. En cambio, en el de la derecha, al ser más sensible, se realizan muchas migraciones y como se realizan muchas, el performance empieza a disminuir. Por lo tanto, los autores con esto concluyen que el mejor valor es el punto intermedio, que viene a ser de 0,5, un alfa 0,5. La segunda constante es la tasa inicial de las tareas, donde se ve claramente como ante un mayor valor el performance es mucho mayor. Sí, recordar que la línea naranja es la que buscamos que se acerque lo más posible a la línea azul, y eso se logra claramente ante un mayor valor. Para la sección de análisis, queremos destacar lo siguiente. Las decisiones de diseño fueron bien planteadas por los autores, realizando una búsqueda exhaustiva de referencias de otros autores, además de basar parte de sus desarrollos en sistemas existentes. Los métodos de validación de su solución fueron consistentes, dado que utilizaron diferentes topologías y luego diferentes parámetros internos del sistema planteado. Y por último, el final del paper concluye con material adicional de autores relacionados con esta temática, de proceso de streams, que guía al lector para poder encontrar dónde se le podría dar uso a la solución propuesta por los autores. Podemos concluir que el rendimiento utilizando esta solución como sistema de procesamiento es independiente de la topología y su innovación estuvo centrada en igualar a autores anteriores en términos de rendimiento y mejorar un aspecto particular como es la carga de los nodos de trabajo. Otro aspecto importante es el mapeo 1 a 1 de los requerimientos de los sistemas de procesamiento de Big Data y sus correspondientes elementos principales de la solución propuesta. Muchas gracias por ver nuestra presentación.